Buenas. Yo estoy medio apretada de tiempo, así que es muy probable que en el medio de la charla salga corriendo y los deje con Patricio. Pero bueno, como decía Ezequiel, lo que les venimos a contar un poco es el proceso de investigación de dos trabajos de la serie Documedia, que es una serie de periodismo social multimedia originalmente y transmedia hoy por hoy, que desarrollamos dentro de lo que es la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad Nacional de Rosario. El proyecto que están viendo ahora en pantalla, que se titula Calles Perdidas, técnicamente no es un proyecto transmedia. Todavía estábamos trabajando en el 2013 con formatos multimediales. Es un proyecto, digo, del año 2013, y eso en términos de internet es como pasó muchísimo tiempo. Ya se cumplieron más de 3 años de que lo lanzamos. Así que un poco para pensar la charla y el encuentro de hoy, lo que hicimos fue recopilar cómo habíamos hecho la investigación en ese momento, y en esa recuperación aparecieron algunas herramientas que las van a ver ahora en pantalla, pero que son medio casi, podríamos decir, de museo de internet. Pero bueno, eran las herramientas que teníamos a disposición en el año 2013 y de las que nos valimos para poder desarrollar el proyecto. Calles Perdidas es un proyecto que aborda o abordó en ese momento el avance del narcotráfico en la ciudad de Rosario. Es una temática que veníamos trabajando y que veníamos investigando dentro de la universidad, en particular a partir de un programa periodístico que teníamos en ese momento de televisión, Agenda Pública, donde se habían hecho una serie de entrevistas y habíamos ido a los barrios, si se quiere, más periféricos de la ciudad, donde empezábamos a ver una situación de violencia creciente y que nosotros notábamos que aparecía contada por la prensa o por los medios de la ciudad, pero siempre de una manera como muy fragmentada, como casos específicos de homicidios, algunos casos violentos, como crónicas policiales que muchas veces no se ponían en vinculación, pero que sí veníamos notando en el 2012, en el 2013, que aparecía una escalada muy fuerte en la ciudad y en la región de algunos hechos violentos que podían vincularse al crecimiento del avance del narcotráfico en la ciudad. Entonces empezamos a pensar en una forma multimedia de contar esa historia, de salir a investigar esa historia y de poder narrarla también. Y así le dimos forma a Calles Perdidas. Lo que ustedes están viendo ahora en pantalla es la home, es un documental multimedia interactivo, donde la problemática del narcotráfico se aborda a partir de múltiples formatos. No les voy a mostrar todo lo que contiene Documedia, porque la idea es que los usuarios puedan profundizar en las historias que se narran ahí a partir de estos múltiples formatos, pero se van a encontrar con textos, se van a encontrar con videos, con galerías de fotos, con infografías o visualizaciones de datos, y un conjunto de medios distintos que le dan forma a la historia multimedia. A partir de esa primera investigación que iniciamos con Agenda Pública y de empezar a seguir algunas líneas de historias que encontrábamos relacionadas al narcotráfico, le dimos forma a este especial o este documental que tiene varias puertas de entrada a la narrativa. Pero en particular, para este encuentro nos interesaba más mostrarles, dentro de lo que compone el documental multimedia, lo que tiene más específicamente que ver con la visualización de datos y la construcción, sobre todo, de datos en torno a la problemática del narcotráfico en la ciudad. Hasta el año 2012 nosotros veníamos trabajando con información de la Unidad Regional número 2 de la Policía, que hacía públicos por lo menos el dato global de la cantidad de muertes o homicidios violentos que había habido en la ciudad. Pero a partir de ese año, donde más comenzamos a notar esa escalada de muertes violentas, el acceso a los datos comenzó a hacerse mucho más dificultoso y no era sencillo acceder a esa información. Entonces nos encontramos con la problemática de que no teníamos el dato oficial y que necesitábamos empezar a construir nosotros mismos los datos si queríamos seguir avanzando con este desarrollo. De alguna manera nos inventamos en ese sentido una metodología para construir artesanalmente datos que veíamos que estaban porque los podíamos ver y los podíamos leer en la prensa diaria, en la prensa cotidiana, pero que no se ponían en relación, sino que estaban como dispersos. Y empezamos a pensar en cómo reuníamos esos datos y cómo podíamos ponerlos en relación también como para analizarlos y poder
encontrar ahí algunos indicadores de las temáticas que veníamos analizando. Entonces, desde 2013 en adelante, la construcción la comenzamos a hacer nosotros, inventándonos la metodología, que fue básicamente organizarnos para registrar todos los días lo que aparecía en la prensa local en múltiples formatos. Desde el equipo de la universidad empezamos a hacer el registro con lo que encontrábamos en los medios locales, los datos que aparecían en los medios locales, pero también valiéndonos de algunas herramientas tipo alertas de Google o búsquedas avanzadas como para filtrar la información y que no se nos escapara ningún dato, pero la lógica era empezar a registrarlos desde una doble vía. Por un lado, armamos una suerte de tabla, siempre trabajamos como son proyectos bastante complejos y el equipo es interdisciplinario y hay gente que viene de diferentes profesiones, trabajamos con guiones multimedia en formatos que son colaborativos, así que las herramientas básicamente de Google Drive son como el soporte donde siempre laburamos juntos el desarrollo de los proyectos y en este caso la tabla donde íbamos volcando los datos que íbamos encontrando en los diferentes medios de la región, donde éramos varios los que hacíamos el trabajo de buscar la información y recuperar esos datos y volcarlos diariamente en esa tabla colaborativa. ¿Qué cosas marcábamos para empezar a registrar lo que estaba pasando con los homicidios violentos en la ciudad de Rosario? Si las notas tenían información sobre el nombre de la víctima, de la edad, el género y en qué lugar habían ocurrido esos homicidios, esos asesinatos. Y paralelamente a la carga de esos datos en la tabla, también empezamos a cargarlos manualmente en un mapa, ¿sí? Que es, de nuevo, una producción muy artesanal. Todos los días, cada uno de los muertos que se contabilizaban, nos empezamos a dedicar a contar muertos, básicamente, homicidios en la ciudad. Una cosa que es tristísima y que empieza a visualizarse. A medida que los vamos cargando, empieza a verse en el mapa cómo viene creciendo, cómo viene escalando la espiral de violencia, pero también cómo no se trata de una problemática que está asociada a un único barrio de la ciudad, sino que empieza a teñir de rojo la totalidad del mapa de la ciudad. Con la información que aparecía en los medios de prensa íbamos marcándolos en el mapa, intentamos cruzar la información de los homicidios, pero también de los hechos policiales que estaban vinculados al narcotráfico, que también tenían información que podíamos georreferenciar, y después decidimos agregar también a ese mapa otra capa de información que tiene que ver con las comisarías o las jurisdicciones policiales, como para intentar observar dónde ocurrían mayor cantidad de hechos y si se vinculaban con algunos hechos policiales en concreto. Si se fijan ahora en pantalla, por ejemplo, aparece como herramienta lo que antes se llamaba Maps Engine, que era como la herramienta de Google para crear mapas, que era lo que teníamos disponible en el 2013, pero hoy no la encontraríamos de la misma manera. Y a partir de esa información le dimos forma a lo que sería el mapa de los homicidios y de los procedimientos policiales y las jurisdicciones entre los años 2012 y 2014, 2012 con información de la propia policía y en 2013 y 2014, tomándonos nosotros el trabajo de cargar diariamente todo lo que pasaba en la ciudad. De esa manera le dimos forma a ese mapa, al que además lo que le íbamos agregando a medida que registrábamos un caso dentro de la tabla y dentro del mapa, más o menos como mostraban recién en el caso del fracking en Estados Unidos, los datos de la nota periodística de donde habíamos tomado esa información, con el titular, con una pequeña bajada y con un enlace hacia la fuente documental donde estaba ese registro. Pero triangulando esa información fue que le empezamos a dar forma a este mapa de los homicidios violentos en la ciudad. Empezamos a ver que toda la ciudad se teñía con ese tipo de problemáticas y que los datos que también estábamos recuperando en el formato de la tabla, al registrar el género y al registrar la edad de las víctimas, nos permitía también tener algunas variables que mostrar de otra manera, porque una de las cosas que empezamos a ver al tener datos que no eran solamente datos, sino que podíamos analizar desde esa perspectiva, es que las muertes violentas en la ciudad de Rosario, más específicamente a los varones, jóvenes, adolescentes y jóvenes de la ciudad. Entonces estábamos viendo como un patrón que se
empezaba a desarrollar y que se marcaba en lo que eran los homicidios violentos en la ciudad de Rosario. Para poder mostrar esos datos que estábamos generando y que estábamos registrando en esa tabla, usamos Tableau, que es un software que nos permite visualizar con diferentes formatos de gráficos o set de visualización de datos, ese conjunto de números que estábamos guardando en la tabla colaborativa. Y a partir del uso de Tableau incorporamos entonces algunas visualizaciones de datos dentro del documental interactivo. Y otros datos puntuales que nos parecía que podíamos comparar y que podíamos mostrar con otra fuerza visual, las resolvimos directamente a partir de el uso de infografías, ya con otro tipo de diseño y con otro tipo de planteamiento más visual de la información. Rápidamente, el conjunto de herramientas que utilizamos, además el Maps Engine, que era en ese momento la herramienta de Google, y de Tableau para poder visualizar los datos. El conjunto de la información multimedia que forma parte del documental, que si lo quieren ver lo van a encontrar en documedia.com.ar, con toda la serie de lo que son los documedias de la UNR. Además, incorporamos Timeline JS para poder armar líneas de tiempo, Storify para recuperar información que venía de redes sociales y que nos ayudaba a contar algunas de esas historias. Pic2Chart, que fue la herramienta que utilizamos para hacer las infografías más visuales, los infográficos. Todo lo que es contenido en video en YouTube y obviamente las plataformas o las redes sociales más utilizadas en ese momento como para darle forma o permitir la conversación en torno a Calles Perdidas y a la problemática del narcotráfico que estábamos analizando. Y para terminar rapidito, no sé si tenemos acá lo último que fuimos contando, que fue los homicidios del año 2014, que hicimos un intento de visualizarlo con otro formato de visualización de información, que nos parecía que podía tener un efecto bastante impactante, porque a lo mejor a veces ver solamente el número no nos dice demasiado, pero si lo empezamos a mostrar de una forma visual, potente, es realmente impactante lo que está pasando en la ciudad de Rosario. Es 1 minuto de video, 365 días del año y la cantidad de homicidios que fuimos contando en ese año. Bueno, todo lo que quieran ver en relación a Calles Perdidas, entonces lo encuentran en documedia.com.ar. Y era para mostrarles un pequeño trabajo, un pequeño desarrollo más artesanal de construcción de los datos y cómo muchas veces, si no tenemos acceso a la información pública, podemos salir nosotros a construir las herramientas, a encontrar los datos y a visualizarlos, a mostrarlos de alguna manera y encontrar ahí muchas veces historias y noticias, que es un poco de lo que se trata la tarea del periodismo. O por lo menos como lo entendemos nosotros desde la Dirección de Comunicación Multimedial. Y ahora le paso el micrófono a Patricio para que siga contándonos el otro proyecto. Bueno. Hola, muchas gracias por la invitación a los compañeros de Hackers. Quizás un dato antes de comenzar a presentar el otro proyecto que venimos a mostrar. Sé que desde Hackers han trabajado incluso en también un mapa que visualiza los homicidios, creo que fue en el año 2014, 2013-2014. Uno de los grandes problemas que nosotros tuvimos a la hora de construir estos datos es que no teníamos datos oficiales. De hecho, nosotros en su momento hicimos un pedido al Ministerio de Seguridad de la provincia para tener los datos discriminados respecto de los homicidios en la ciudad particularmente, y no los pudimos obtener, con lo cual frente a esta elaboración propia de datos, las repercusiones principalmente políticas que tuvo el trabajo dieron muchísimo que hablar y bueno, el material estuvo envuelto en cierta polémica durante unos meses, que también tiene que ver un poco con meterse con datos oficiales. Me parece que en ese sentido los trabajos que también reflexionaban anteriormente en torno a la producción o a la metodología de producción
de datos a la hora de hacerlos públicos siempre hay cierto recelo por parte de los organismos oficiales frente a los datos que uno arroja en la investigación. Pero bueno, rápidamente cuando nosotros terminamos de hacer Calles Perdidas, que abordaba el problema del narcotráfico, nos metimos con un tema también bastante denso, que es el problema de la trata de personas en Argentina, la trata de personas con fines de explotación sexual. Empezamos en el año 2014 una investigación con el propósito de desarrollar un documental transmedia. Como bien lo contaba Ezequiel, el documental transmedia, en este caso la narrativa transmedia, lo que trata es de contar una historia o desarrollar una trama narrativa que se vale no solamente de distintos medios y lenguajes, como es el caso de Calles Perdidas, pero en una dimensión de una sola plataforma web, sino en este caso a partir de una propuesta narrativa que se ramifica o que se expande en distintas plataformas, no solamente en lo que están viendo ahora ustedes, que es el webdoc de Mujeres en Venta, un documental web que consta de diferentes niveles de narrativos, sino también un complemento de esa trama principal dada por distintos soportes y experiencias de consumo de la información, intervenciones en la vía pública, tratando de utilizar el territorio como plataforma narrativa y otras acciones que fueron en cierta forma desarrollando una narrativa sincronizada a lo largo del tiempo, que incluso hasta el día de hoy se mantiene, porque todavía el proyecto está en marcha, todavía queda una pieza a presentar, que es un libro que estamos compilando también desde la Dirección de Comunicación Multimedial, que sería la última intervención de este trabajo transmedia, que como les comentaba al principio, se mete con un problema bastante denso y que también tiene quizás las mismas características de lo que todos venimos reflexionando, tanto de lo que es la violencia contra las mujeres, lo que tiene que ver con la investigación en relación al fracking y el narcotráfico. Bueno, me parece que es una línea común que estuvo en todas las exposiciones, tiene que ver con la dificultad de acceder a la información, porque no la existe o porque quizás está muy bien guardada y no está compartida. En el caso de la trata de personas, si hacemos un recorrido histórico, digamos, ustedes sabrán que a partir de principalmente el año 2002, 2003, que es cuando desaparece Marita Verón y empieza una larga lucha por parte de su madre y de sus familiares y de personas cercanas a esa familia en su búsqueda, el tema de la trata de personas se puso en agenda en Argentina, una agenda pública, si se quiere, la agenda social, y rápidamente fue provocando un debate político, un debate que se empezó a dar principalmente a partir del Poder Ejecutivo, de tomar el tema y ponerlo entre los objetivos digamos, de gestión, y después con un debate legislativo que concluyó en el año 2008 con la sanción de la Ley de Trata de Personas, la primera ley de trata de personas digamos, el primer país en sancionar la ley de trata de personas en Latinoamérica, y bueno, en cierta forma esa ley vino a dar respuesta a una necesidad de regular un delito que es complejo porque se compone de distintas etapas. Para hacerlo bastante sencillo de explicar, digamos, el delito de la trata de personas se compone de diferentes niveles: la captación, el traslado, el recibimiento, la acogida y la explotación de una víctima con fines de explotación sexual o laboral. Hay dos tipos de trata de personas. En el caso nuestro, nosotros hicimos un recorte a la hora de abordar periodísticamente el tema que tenía que ver con la trata de explotación sexual, y rápidamente a la hora de delimitar una metodología de investigación periodística nos encontramos con esto. Primero, con la dificultad de acceder a datos estadísticos que den cuenta de bueno, cuáles son los procesos que se ponen en juego y de qué manera se contabiliza estas etapas, digamos, la captación, el traslado, el recibimiento de la acogida y la explotación sexual, cómo eso se contrasta en estadísticas, que no las había, y de hecho son muy pocas las que existen. En el año 2011 se hizo un informe a partir de la UFACE, que era una oficina que ahora se llama Protex, que es la Procuraduría contra la Trata de Personas y la Explotación, y bueno, algunos de esos datos nos sirvieron en su momento, pero no terminaban de cerrar, digamos, o por lo menos de abordar el problema en toda su magnitud.
Con lo cual era un desafío para nosotros empezar a recopilar fuentes. En sí mismo, digamos, nosotros empezamos con una recopilación de fuentes documentales testimoniales, entrevistando a funcionarios oficiales, miembros de organizaciones no gubernamentales, que son quienes más conocimiento tienen respecto del terreno en relación al problema de la trata. Bueno, funcionarios judiciales, políticos, policía. En fin, tratamos víctimas principalmente, tratamos de tener digamos, recopilar testimonios que tuvieran a todas las personas que intervienen en cada uno de las etapas que les había mencionado. Es así que nosotros en muchos de los datos que tuvimos que elaborar estuvieron basados en una metodología propia. Por eso acá lo que traemos, entre todas las cosas que hemos hecho y que están atravesadas por una metodología propia de investigación, vamos a compartir hoy algo muy específico que tiene que ver con una investigación que nosotros hicimos respecto del rubro 606, que es el rubro de la capital, un rubro que sale en los clasificados de la capital, que está destinado a el rubro estética corporal. Y que nosotros planteamos, es un eufemismo, ¿no?, respecto de lo que representan los avisos de oferta sexual, que desde el año 2011 están prohibidos por un decreto del Poder Ejecutivo y que bueno, en cierta forma también ese decreto reconfigura todo un modelo de negocios de los diarios más importantes de Argentina, que obliga a muchos de esos diarios a camuflar el ingreso, digamos, o la publicación de estos avisos que representan un ingreso muy importante y que nosotros vamos a tratar de dar cuenta en esta breve exposición respecto de la magnitud que tiene en el caso específico del diario La Capital de Rosario a partir del rubro 606. Ustedes recordarán, bueno, hasta previo a la sanción de este decreto del año 2011, que es el decreto 936, sancionado por Cristina en su momento, también en el marco de una serie de acciones legislativas y de normas jurídicas que trataban de regular el problema. Se acordarán que el rubro 59 era un rubro muy conocido, digamos, de hecho proliferaban en la mayoría de los diarios del país, los más importantes, los avisos de oferta sexual, como si fuese también, digamos, una oferta de empleo más, o una oferta de servicio más, una oferta de consumo más, al nivel de cualquier otro tipo de servicio. El mismo diario que en la tapa publicaba casos de desaparición, de violencia, de explotación, de abuso y demás, en unas páginas más adentro publicaban este tipo de avisos en donde, bueno, además de todo lo que uno puede juzgar en relación a la cosificación de la mujer, bueno, todo eso estaba escondido detrás de estos de avisos de oferta sexual, el problema de la trata de personas y de la explotación. Es decir, no sirve como cualquier digamos, modelo de negocio, en este caso aplicado a una problemática tan compleja como esta y que lleva como fundamento la explotación de una persona, no existe negocio si no se ofrece, digamos, y si no hay un punto de ofrecimiento donde sea pública la forma de acceder. Detrás de estos avisos, más allá de lo gracioso que podían llegar a ser algunos y de las cosas que decían que parecían livianas, muchos de estos avisos, detrás de ellos había gente que explotaba mujeres, había redes de trata organizadas y había volúmenes de dinero inimaginables, no solo para las redes, sino también para el diario, como lo vamos a ver. Entonces, como les decía, en el año 2011 se sanciona este decreto, el 936, que básicamente se refiere a la protección integral de las mujeres y lo que plantea son dos ejes, además de otros, dos ejes muy importantes. Se prohíbe, por un lado, la publicación de avisos de oferta sexual, es decir, ningún diario puede publicar oferta sexual de manera explícita o implícita o bajo un eufemismo, como lo plantea el segundo, digamos, un aviso cuyo texto, haciendo referencia a una actividad legal, digamos, un rubro legal, esconde fines que tienen que ver con la oferta sexual de mujeres. Y también regula otras etapas que tienen que ver con la captación, en este caso con el nivel de la captación de víctimas que estaba destinado. No sé si ustedes en algún momento habrán visto, se busca oficinista con, digamos, avisos que tienen especificaciones que hacen sospechar de que detrás de ese aviso puede haber una amenaza para la persona que a lo mejor responde, para la mujer que a lo mejor responde, una amenaza de ser captada por redes de trata.
A partir de ese decreto también se crea lo que fue la oficina de monitoreo de avisos de oferta sexual. Esta oficina de monitoreo no solamente se encargaba de controlar los principales diarios del país y empezar a generar un relevamiento estadístico y multar a aquellos diarios, sancionar a aquellos diarios que publicasen avisos que violaran el decreto, sino también la oficina empezó a hacer una campaña bastante fuerte respecto del problema que representaba la publicación de estos avisos. Nosotros, como parte de la recopilación de fuentes, pudimos dar con una fuente oficial que es Marina Gimpel, que es la coordinadora de la oficina, no sé si lo sigue siendo, en su momento era la coordinadora. Y ella nos planteaba esto, no sé si Mauro se sube un poco más el volumen allá atrás, creo que se puede llegar a escuchar algo. Con la ganancia a otras actividades lícitas, esconden estos sitios. Nosotros diariamente monitoreamos diarios de todo el país, más de 100 diarios, los principales de la provincia. El Canal 1. El primer resultado es que muchos medios dejaron, algunos enseguida dictada la medida, algunos antes de dictada la medida como medida de autorregulación, otros cuando salió el decreto dijeron, bueno, se nos acabó la ganancia por este lado y dejaron de publicarlos, otros con intimaciones, y hay un pequeño núcleo, que estamos hablando de un 14%, que aún sigue publicando y que está siendo sancionado, perseguido en el buen sentido, perseguido el cumplimiento. Nosotros lo que hacemos es mirar los medios, volcar la información que surge de los avisos en bases de datos y bueno, y avisarle primero, lo primero es un aviso al medio para decirle que deje de publicar porque está incumpliendo una ley y en el caso de que siga publicando, sancionarlo. Pero a su vez, con estas bases que generamos para nuestra competencia específica, conseguimos o generamos un montón de información sistematizada, información que antes por ahí estaba, pero se perdía porque nadie la miraba. Bien. Bueno, cortamos. Lo que plantea acá Marina Gimpel, el audio es muy defectuoso, así que no lo vamos a escuchar, pero lo que plantea básicamente es que desde la sanción del decreto, los diarios más grandes, digamos, los diarios que más venden ejemplares a nivel nacional, siguieron publicando. No en el rubro 59, sino en otros rubros camuflados con eufemismo, estética corporal, masajes, spa, ese tipo de servicios que son, digamos, lo suficientemente amplio como para esconder avisos de este tipo. El relevamiento, digamos, el primer relevamiento que hace esta oficina de monitoreo da un rango de 4 años, de 2011 a 2015, plantea este resultado, digamos, cuáles son los diarios que a nivel nacional más avisos que violan este decreto ha publicado. Encontramos al diario Clarín en primer lugar, en estos 4 años 188.431 avisos que son avisos de oferta sexual a partir del análisis que hizo la oficina de monitoreo. El segundo diario es el diario La Capital de Rosario, con ese número, y tercero, La Voz del Interior de Córdoba, también del Grupo Clarín. Es decir, diario de mucha tirada, de mucho alcance, que continuaron publicando, y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué siguieron publicando aún a costas de las sanciones y de las multas? Porque son sanciones económicas las que impone principalmente la oficina de monitoreo. Y vamos a ver por qué siguieron publicando, digamos. Nosotros empezamos a ver que a partir de estos datos que ofrecía la oficina de monitoreo, es decir, ellos, no sé si se alcanzó a escuchar ahí, pero Marina Gimpel nos contaba que el 80% de los diarios dejaron de publicar, pero un 14%, que creo que ahí se escuchó algo, siguió publicando. Ese 14% estaban estos diarios, que en términos de magnitud, el 14% se vuelve un porcentaje mucho más grande a partir del alcance que tienen estos 3 diarios que estamos referenciando acá. Lo que no sabíamos es cuánto se representa realmente para estos diarios publicar esos avisos. Entonces nosotros empezamos una dinámica de una metodología de producción de datos propios, muy básica, muy sencilla, pero que nos permite dar cuenta de cuánto dinero le vale al diario La Capital, en este caso a partir del rubro 606, la publicación de estos avisos. Hicimos un relevamiento, un seguimiento respecto de estos avisos a lo largo de una semana, desde el 6 de octubre del año pasado hasta el domingo, desde el lunes 6 de octubre hasta el domingo 12 de octubre, es decir, todos los días de la semana, y un seguimiento de 24 avisos totales, digamos, que salieron publicados en los 7 días de la semana.
Y nosotros ahí vamos a ver cómo sale el audio, por acá esto me parece que vale la pena escucharlo porque es parte de lo que de la investigación que hicimos a partir de llamados directos que nosotros desde la producción hicimos a los avisos que salían publicados en la capital. Hola. Hola, ¿qué tal? Mariana te habla. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Bien, ¿la primera vez que llamás? Sí, es la primera vez porque estaba buscando acá en el diario el tema este de spa y masaje descontracturante. ¿Se escucha algo? ¿Cómo? Estaba buscando acá en el diario La Capital el tema este de spa y masaje descontracturante. Saco acá. Ah, ¿vos querés solo masaje? Y yo vi el aviso y me interesó porque, bueno, quería relajarme un poco. Nosotros lo que hacemos es oral y vaginal, menos de media hora 200, media hora 250 y una hora 400. Es oral y vaginal. Ah, oral y vaginal, pero o sea, masaje no me haría, porque yo estaba buscando eso. No, los masajistas profesionales. Hola. Sí, buenas tardes. Mira, llamaba por un aviso que había publicado en la capital de masajes profesionales. Sí, tu nombre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, quería saber qué tipo de masajes hacías. De relajación, descontracturante, sobre camisa. Ajá, son profesionales, vos sos una masajista matriculada. Sí. Sí, decime, ¿y cuál es el precio de los servicios que vos brindás? Sí, con terminación de sexo oral vaginal, 40 minutos, 300 pesos. Ah, sí, incluye sexo, digamos, no es solamente masajes. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, corazón, llamada para una visita virtual o conoces la casa. No, en verdad estoy llamando porque vi un aviso acá en el diario que decía masajista matriculada y quería saber, digamos, en qué consiste el servicio porque me interesa relajarme un poco. Bueno, mira, nosotros estamos ofreciendo unos masajes de forma alternativa que van seguido de una terminación, si te interesa. Ah, ¿una terminación de qué tipo? Que son masajes que se van tomando eróticos. Ah, erótico. O sea que, digamos, es como un masaje pero con sexo sería. Sí, corazón. Ah, o sea que es bien completo. ¿Y cómo sería el servicio? ¿Cuánto sale? Bueno, mira, ¿tu nombre es? Yo soy Lucas. Mira, nosotros estamos ofreciendo un oral con las profilácticos 220. ¿Con o sin profiláctico? Sí, con o sin. Sí, ahí sigue hicimos 24 llamados, digamos, de seguimiento de 24 avisos y empezamos a obtener datos, ¿no? Lo primero que descubrimos es que del 95,8% de los avisos que salen en el rubro 606 de la capital son avisos de oferta sexual, directamente. Avisos de oferta sexual que salen publicados como masajes descontracturantes, masajes profesionales, masajista matriculada y demás. Después obtuvimos que el 41,6% de los avisos publicados atendió un intermediario, es decir, una persona que ofrecía a otras mujeres como, bueno, para tener servicios sexuales. El 92% de los avisos se ofrecían mujeres y en el 8% se ofrecían hombres. El 75% de los privados con los cuales nosotros pudimos hacer contacto telefónico estaban ubicados en el microcentro de la ciudad de Rosario, es decir, entre los bulevares Oroño y Pellegrini. Y después que el precio, digamos, en su momento del comercio, de la oferta sexual, sería del servicio sexual que se ofrecía, oscilaba en esos valores que figuran en la infografía. Como parte del relevamiento, empezamos a sacar estos porcentajes, digamos, sacar los promedios de la cantidad de avisos que se publicaban por día en el rubro. Y veíamos que 67,8 avisos por día se publicaban en promedio, porque los días van cambiando, no es lo mismo la cantidad de avisos que se publica un lunes que un sábado, tampoco un domingo que un martes.
y el 87% de los avisos que se publicaban salían toda la semana, es decir, en todos los diarios salían la oferta de avisos de oferta sexual. Y el promedio que cada uno de estos avisos tenía de palabras era de 8,5. Con lo cual nosotros lo que hicimos fue ir directamente a lo que son las escalas de precio, digamos, de lo que sale publicar un aviso en el diario La Capital, y empezamos a sacar promedios, digamos, a cruzar lo que sale la palabra por aviso respecto del día con los promedios que nosotros habíamos sacado respecto del relevamiento del rubro 606. Y empezamos a encontrar los valores. El precio por palabra que tiene el diario La Capital de lunes a sábados es de 8,79, en los domingos de 4,92 pesos en su momento, digamos, estamos hablando de un año atrás, y el precio por aviso promedio es de 74,3 pesos de lunes a sábados y 41,6 los domingos. Entonces, a partir de estos datos, lo que nosotros pudimos hacer, el promedio, recuerdo que el promedio acá no lo puse, pero el promedio de lo que sale un aviso, teniendo en cuenta de lunes a sábado y los domingos, era de 56 pesos. Y si nosotros empezábamos a cruzar cuánto sale el aviso con la cantidad de avisos que se publican por día, llevando eso a una escala mensual, veíamos que el rubro 606, que lleva el nombre de estética corporal, pero que es un eufemismo para ofrecer servicios sexuales, le provoca al diario La Capital una ganancia mensual de casi 200.000 pesos, 189.560 pesos, y si eso lo pensamos en un rango anual, vemos que La Capital gana publicando avisos de oferta sexual 2.300.000 pesos a valores del año pasado. Frente a lo cual, nosotros cuando hablábamos con Marina Gimpel, en cuanto oscila, digamos, en cuanto ronda una sanción económica hacia el medio, nos decía, bueno, las multas van desde 30.000 a 80.000 pesos y se aplican en términos semestrales, creo. Por lo tanto, bueno, al diario no le importa, digamos, esa sanción económica, teniendo en cuenta que si deja de publicar el rubro 606, debe ser uno de los rubros que más avisos se publican en el diario La Capital. Si deja de publicar esos avisos, pierde más plata que publicándolos y asumiendo la sanción. Así que bueno, nosotros este trabajo no lo hicimos, digamos, no lo incorporamos dentro de la estructura narrativa del WebDoc. Preferimos no entrar en una polémica que podía llegar a tener cierto impacto, sobre todo en términos de una universidad pública saliendo a denunciar a un medio de comunicación de la ciudad. Sí, los datos fueron aportados a la oficina de monitoreo, la metodología que nosotros utilizamos y las conclusiones que sacamos, pero no, imagínense ustedes que la oficina de monitoreo no les sorprendió para nada lo que nosotros presentábamos, porque lo conocen bien. Todavía no tienen, digamos, o no tienen las herramientas necesarias para poder sancionar o para poder permitir que se deje de publicar avisos de oferta sexual, teniendo en cuenta que detrás de todo eso se esconden muchos de los casos de trata de personas que hoy existen, sabiendo también que a partir de la ley se prohibieron las whiskerías, las casas de tolerancia, digamos, las copas, casas de copas y demás, que eran también eufemismos para esconder prostíbulos que están prohibidos en el país. Muchas de las mujeres que estaban explotadas en esos espacios fueron llevadas a privados, y al estar en privados necesitan tener presencia en medios de comunicación o ofrecerse en distintos lugares de circulación, porque si no, el negocio no funciona. Por eso los diarios, para mí, y en este caso queda muy evidenciado, digamos, tienen una responsabilidad muy grande en relación al problema, y me parece que no lo están tomando, digamos, como lo deberían tomar. Para cerrarlo, nosotros utilizamos algunas herramientas de visualización. Una de ellas se llama Easily, que es para generar visualización de datos a partir de infografías estáticas, no interactivas, sino estáticas, que es esta que armamos aquí. Y después utilizamos para alojar los videos que dan forma tanto a los testimonios como al proceso de investigación que nosotros hicimos en base a las llamadas telefónicas, YouTube, y en la publicación multimedia utilizando Medium, que es una plataforma bastante dinámica y muy sencilla de usar, que nos permitió generar ya una crónica multimedia para hacer mucho más clara la visualización. Eso es un poco lo que queríamos mostrarles, como a partir
de algunos, digamos, una metodología muy simple, pudimos sacar una conclusión que lo que hace es, en todo caso, hacer mucho más contundente quizá una lectura de una oficina de monitoreo que a lo mejor no llega tan lejos a la hora de dimensionar cuánta plata se pone en juego a partir de la publicación de avisos que, bajo el eufemismo de estética corporal, esconden avisos de oferta sexual y esconden y son cómplices por eso mismo del problema de la explotación y de la trata de personas. Eso es todo. Gracias.